Buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias a usted. El otro día en la reunión de la Junta Directiva tuvimos la impresión de que usted presentaba un nuevo rumbo de su línea de oposición. Sí, nosotros tenemos que hacer dos cosas. En primer lugar, la oposición al gobierno es una función constitucional, el gobierno tiene la obligación de gobernar y nosotros, lógicamente, de hacer oposición. Pero yo creo que ha llegado el momento ya de comenzar a plantear alternativas, empezar a trabajar en ellas, ir ya lanzándolas a la opinión pública y luego concretarlas en el programa electoral, donde le diremos a los españoles qué es lo que queremos hacer si contamos con su confianza los próximos años. Porque por el momento usted había dicho no de todas las maneras posibles, pero no había dicho otra cosa, ¿no? No, en absoluto. Había dicho que sí a algunos de los temas más importantes que planteó el Gobierno en las Cortes. Si nosotros no hubiésemos manifestado la posición en el tema del Plan Ibarretxe, pues no se hubiera aprobado. Nosotros dijimos que sí a la Constitución Europea y sin embargo los socios del Gobierno dijeron que no. Nosotros dijimos que no a algunas cosas del Gobierno, algunas muy importantes, sobre todo las que se refieren a las reglas de juego, a las normas en convivencia, porque creíamos que era bueno que se pactaran y que el Gobierno no rompiera lo que había sido un acuerdo general de los españoles desde 1978. Bueno, pues ahora quisiera, antes de entrar ya en los temas que más o menos forman parte de la agenda, hacer algunas preguntas referidas a usted, a su momento político. ¿Quién dirige el Partido Popular? ¿Dirige usted, dirige Aznar, dirige Federico Jiménez Los Santos? El Partido Popular lo dirijo yo, como es natural. Seguro. No le quepa a usted la más mínima duda. Lo que me sorprende es que me haga esa pregunta. No, lo que me sorprende es que le sorprenda que le haga esta pregunta, habida cuenta de que es prácticamente en los ambientes más próximos a su partido donde se comentan estas cosas. Tenga usted la absoluta seguridad de lo que le he dicho. Bien, ¿ha estado usted incómodo por alguna de las presiones que parecía estar recibiendo los sectores más a la derecha de su propio partido? No. ¿Lo ha parecido? No, no he recibido presiones de mi partido, ni de la derecha, ni de ningún otro sitio. He tenido absoluta libertad para fijar la línea del partido desde antes de ser presidente, es decir, desde que fui candidato a la presidencia del Gobierno en septiembre del año 2003. ¿Escucha usted de los sonidos de los sablazos que se dan los que están aguardando a que usted se rompa la crisma? No, porque no es cierto eso que está usted diciendo. Es decir, el partido está muy bien. El partido pasó un momento difícil porque no es fácil para un partido político lo que se produce después de las elecciones. Recuerde cuando tuvieron lugar las derrotas del PSOE, los sucesivos cambios de liderazgo, Almunia, Borrell, otra vez Almunia, luego Rodríguez Zapatero. Yo creo que este partido ha acreditado, después de perder las elecciones en una situación que no era la prevista, que tiene la suficiente fuerza, la suficiente potencia, el suficiente coraje y la suficiente cohesión interna como para ser una alternativa real de gobierno. Evidentemente ese primer momento ha tenido un gran mérito, qué duda cabe. Pero insisto, ¿usted no percibe la sensación de que está siendo arrastrado más allá de su posible, en fin, su posible tendencia política hacia la derecha? No, en absoluto. No. Yo mantengo las mismas posiciones que he mantenido a lo largo de toda mi vida política. Yo entré en política en el año 1981, era muy joven, tenía 26 años, ya había terminado prácticamente lo que era el periodo de la transición. Fui diputado en el Parlamento de Galicia, llevo muchos años en el partido y siempre he sido igual. Es decir, yo soy un hombre como los dirigentes políticos que pueda haber en los partidos populares del resto de la Unión Europea. Siempre me ha gustado pactar las reglas de juego. De hecho, he tenido la fortuna de participar, por ejemplo, en grandes pactos referidos al modelo de Estado, como los pactos autonómicos del 92 y del 96. Creo que hay algunos asuntos que es capital que haya acuerdo entre los partidos, porque eso es el espíritu de la transición española del año 1978. Creo que debe haber acuerdo en el modelo de Estado, en lo que es España, en la lucha contra el terrorismo, en la política exterior, en todos los temas referidos al Pacto de Toledo, la dependencia, las pensiones, etcétera, etcétera, pero me he encontrado con que el presidente del Gobierno ha mostrado una voluntad de entenderse con otras fuerzas políticas, incluso en estos temas que en mi opinión son reglas de juego y en lo que por tanto es muy necesario el acuerdo entre los dos grandes partidos. Eso no ocurrió ni con González, ni con Aznar, ni con Calvo Sotelo, ni con Adolfo Suárez. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Por tanto, yo no he cambiado. Lo que habrán cambiado serán los dirigentes del Partido Socialista o las propias circunstancias. Pero no le quepa a usted la menor duda que las ideas las tengo muy claras y que tengo muy claro lo que es bueno para mi país y para mis compatriotas. Señor Rajoy, ¿cuál es la razón, a su juicio, de que hasta cuando caen las expectativas del Gobierno no suban las suyas? Bueno, llevamos 2 años y medio de gobierno socialista. Nosotros hemos estado en todas las encuestas, en fin, las encuestas tienen el valor que tienen, ¿no?
pero hemos estado alrededor del 38 al 40% de los votos, que es un número de votos importante, ¿no? Nosotros tuvimos en las elecciones generales un 37%, pero en cualquier caso lo importante es lo que decidan los españoles cuando se les convoque a las urnas. Aquí estamos en sondeos de opinión, en decisiones que se toman un día, pero que al cabo de 7 días pueden ser diferentes. No estamos en el momento del balance final de una legislatura, cuando se juzga de verdad un gobierno y también se juzga a lo que puede ser la alternativa a ese gobierno. Por tanto, yo estoy satisfecho de cómo han ido las cosas. Lo importante es que somos la alternativa al gobierno que hay en este momento en España y que somos la esperanza para muchísimos millones de españoles. Celebro, señor Rajoy, que haya hablado usted de los sondeos en los términos en los que un demócrata debe hablar. Solo son sondeos, porque su partido a los sondeos le ha terminado dando un carácter. A los sondeos anteriores al 14 de marzo los ha convertido en el dato electoral. ¿No le parece excesivo? Bueno, todo apuntaba, y no solo los sondeos, que también a que el Partido Popular iba a ganar las elecciones del 14 de marzo. Vamos, esto no es un sondeo, es decir, yo creo que cualquier persona que quiera aproximarse a estas cosas de una manera, con un mínimo de objetividad, sabe que el Partido Popular hubiera ganado las elecciones del 14 de marzo. Eso me parece bastante difícil de discutir, pero en fin, hay opiniones para todos los gustos. No se trata de discutir, no, pero sí tenía pendiente hace algún tiempo una pregunta que quería hacerle al señor Rajoy. Los sondeos efectivamente aquel día decían que iba a ganar el Partido Popular, pero decían que iba a ganar por poco y por mayoría no absoluta. ¿Cómo sabe usted que iba a ser presidente? Bueno, yo no digo que fuera a ser presidente, yo lo que digo es que nosotros íbamos a ganar las elecciones y es muy difícil saber cuál hubiera sido el resultado. Sí. Pero con 156 nosotros tuvimos la presidencia del gobierno y nosotros demostramos que fuimos capaces de pactar. Lo que pasa es que nosotros nos presentamos ante el conjunto de la opinión pública española, concretamente en aquel debate de investidura del año 1996, ante las Cortes Generales, diciendo: señores diputados, este va a ser nuestro programa para los próximos 4 años. Este programa está conformado por el programa del Partido Popular y las aportaciones que hacen 3 grupos políticos que han decidido contribuir con nosotros a la gobernabilidad del país. Por tanto, le dijimos a la gente: esto es lo que vamos a hacer. Por tanto, las reglas de juego estaban claras. Es evidente que muchas cosas podían ser discutidas, gustar o no gustar, pero la gente sabía qué es lo que íbamos a hacer. Acreditamos capacidad para pactar y sobre todo para explicarle a los españoles qué es lo que íbamos a hacer y desde luego no jugamos, que eso es muy importante, con lo fundamental. No, si le digo porque probable era. Pero como en algunos casos en su partido han aludido como si fuera un hecho absoluto que les hubiera sido escamoteado del bolsillo, por eso quería... Mire usted, Iñaki, se lo repito otra vez. Lo normal es que hubiéramos ganado nosotros las elecciones del 14 de marzo. Oiga, no ha sido así. Yo ahora lo que quiero es presentar a los españoles una alternativa y que los españoles crean en que yo puedo ser un buen presidente del gobierno. Eso es lo que me preocupa en estos momentos. Para lo cual no sería conveniente, señor Rajoy, que esta polémica tan encendida en torno al 11M se plantara de otra forma, se mirara de otra manera. Probablemente. Mire, el 11M fue, no sé si el más, pero desde luego uno de los acontecimientos más trágicos que se produjeron en España, pues prácticamente desde la transición. Es decir, fue un auténtico drama, una enorme conmoción. Murieron muchísimas personas, muchísimas familias quedaron destrozados, hubo heridos. Fue algo absolutamente dramático, cuantitativamente hablando, por el número de personas afectadas, por lo que le impactó a la población. Fue un tema dramático. Y yo en este momento creo que es un tema importante. Y creo que es importante simplemente que los españoles pues podamos saber la verdad, porque en este momento ni usted, ni yo, ni las personas que amablemente nos están viendo en este momento, pues saben realmente quién ha organizado esto, cuáles son las razones y muchas otras cosas relacionadas con todo este asunto. Perdón, ¿y por qué habríamos de saberlo si todavía no se ha celebrado el juicio? Ya lo sabremos cuando acabe. Sí, pero es importante que se trabaje. El sumario no está cerrado, se ha abierto una nueva pieza y por tanto lo importante es que se hagan todos los esfuerzos y sobre todo por parte de quien tiene más posibilidades, que lógicamente pues es el gobierno que dirige las fuerzas y cuerpos de seguridad, para que lo sepamos. Por 2 razones. Primero, porque tenemos derecho a saberlo, pero segundo, y esto es más importante aún, porque eso nos puede ser útil para evitar que en el futuro se pueda producir un acontecimiento tan triste y tan desgraciado como ese. ¿Pero usted cree que el gobierno no quiere que se sepa lo que ha ocurrido? No, yo creo que el gobierno debe hacer un esfuerzo para colaborar más. Es decir, aquí hubo una comisión de investigación, como hubo en otros países, una comisión de investigación. Todos los grupos de la Cámara lo pedimos y al final se cerró con nuestro único voto en contra porque
nosotros queríamos que compareciesen más personas y queríamos que el Gobierno aportase alguna documentación que no quiso aportar. Bueno, nosotros, una vez cerrada de esa forma la comisión de investigación, formulamos muchas preguntas por escrito al Gobierno, pedimos la comparecencia del Ministerio del Interior en una comisión que es un ambiente más tranquilo y más cómodo para debatir esos asuntos. El Gobierno ni contestó a las preguntas. El Gobierno se negó a comparecer y, lógicamente, pues nosotros tenemos la obligación. Es que estamos cumpliendo con una de las obligaciones básicas de un partido de la oposición, que es ejercerla. Y decirle al Gobierno, estimularle e instarle a que haga todo lo posible para que se averigüe la verdad. Creo que es una obligación de la oposición y creo que la inmensa mayoría de los españoles, piensen como piensen, pues quieren que esto sea así. Pues claro, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que aplaudamos al Gobierno por no hacer nada? Yo creo que eso sería una irresponsabilidad y sería prestar un flaco favor a nuestros compatriotas y yo eso no puedo hacerle. ¿Y por qué dice por no hacer nada? Pues no hacer nada, no plantear esto en el Congreso, no preguntarle nada al Gobierno, no pedir la comparecencia del ministro, no exigirle responsabilidades, no suscitar y pedirle explicaciones cuando aparecen determinadas noticias en los medios de comunicación. Señor Rajoy, ¿cree usted que ha habido una conspiración? No, no creo. Yo no sé si ha habido una conspiración o no ha habido una conspiración. Yo lo que creo es que, como todo atentado de estas características, hay alguien que lo ha organizado. Eso es evidente. Y de lo que se trata es, lógicamente, de saber quién es la cabeza y quién lo ha organizado. Yo he sido ministro del Interior. Cuando nosotros deteníamos a un miembro de la organización terrorista ETA en Madrid por cometer un acto criminal, sabíamos que esa persona era la que había cometido el acto criminal, pero sabíamos que esa persona no había decidido la comisión de ese acto criminal, ni a esa persona las pistolas las había comprado, sino que había una organización detrás que había planificado eso y que dijo, esta es la persona, estas son las armas y este es el momento. Eso lo sabíamos. Pues yo creo que eso es bueno, que se investigue y que se sepa. No se trata de detener solamente al etarra, pongo un ejemplo, volviendo a hablar de ETA, que pone un coche bomba o que dispara con una pistola, sino que se trata de tener a la cúpula de la organización, a los inspiradores, a los que le alientan y a los que hacen posible que se puedan producir esos asesinatos. ¿Y cree usted que esos instigadores están fuera de los ámbitos del radicalismo islámico? Viste, eso yo no lo sé. Es decir, eso yo no lo sé, eso es lo que pido, que se trabaje y que se investigue. Y sé que es difícil, y lo hacen todos los países. Es decir, todos los países donde se produce un acontecimiento de estas características, pues investigan, porque es su obligación. E insisto en lo que le decía antes, porque de muchas investigaciones surgen datos y surgen experiencias que luego impiden que se cometan actos criminales. Yo he visto muchas cosas así. Sí, por averiguar lo que había ocurrido en algunos atentados o incluso en algunos delitos no relacionados con el terrorismo, se pudieron evitar otros acontecimientos desgraciados en el futuro. Si el asunto fuera efectivamente un asunto planteado así, desde el punto de vista técnico, estaríamos ante otra cosa. ¿Sabe usted que comenzó siendo un bisbiseo y ahora hay medios que lo dicen a voz en grito y que muchos en su partido lo están acogiendo? Que se trataba de un asunto en el que implicados policías, implicados servicios secretos, implicados etarras, implicados hasta miembros del Partido Socialista, se estaba intentando organizar algo parecido a un golpe de Estado. Hay gente en su partido que está alentando este... Yo nunca he escuchado a nadie en mi partido, nunca, el hacer esas afirmaciones. Y si hay alguien... en ese sentido? No, perdón, Iñaki. Si hay alguna persona en mi partido que haya dicho que detrás está el Partido Socialista o los servicios secretos, yo agradecería mucho que se me dijera aquí el nombre de la persona y en qué medio de comunicación lo dijo y en qué día. Porque esa persona no podría estar en mi partido. Le puedo decir el nombre de una persona que ha hecho algo que podría parecerse a lo que le he dicho yo. No. Alguien en mi partido... Jaime Ignacio del Burgo. No, perdón. Alguien en mi partido ha dicho que el Partido Socialista está detrás de esto o los servicios secretos de seguridad. No lo ha dicho nadie en mi partido político. Señor Rajoy, yo no le puedo aceptar eso, Iñaki, lo siento. De acuerdo, yo entiendo que no lo puedo aceptar. Muchas gracias pero usted por entenderá que en la frontera de todo esto están paseándose con absoluta naturalidad muchos en su partido. No lo acepto. No lo puedo aceptar, Iñaki. O me dice los nombres y cuándo han hecho esas declaraciones y en qué medios, porque eso no es verdad. Nadie en mi partido ha dicho que fuera el Partido Socialista o ningunos servicios secretos. Lo que queremos en mi partido, como quiere muchísima gente fuera de mi partido, es lo que le he dicho antes. Y es lo que quiere cualquier persona normal. Cuando se produce un acontecimiento de estas características, no hay que desfallecer, hay que tener empuje y hay que echarle coraje hasta que se averigua lo que ha pasado. Hemos tenido ejemplos en España donde, tras muchos años, hemos llegado a saber la verdad. No es lo mismo, pero por ejemplo, recuerde usted el famoso caso del GAL.
Pues tardamos 14 o 15 años en saber la verdad. Y al final supimos la verdad y los tribunales actuaron. Por tanto, el negar la investigación o el decirle a un partido político que no ejerza su labor de oposición, tengo que decir que es algo que yo entiendo que lo puede decir quien quiera, pero yo no lo puedo aceptar. En todo caso, regresando a ese terreno en el que la política juega con mucha habilidad, decir qué tiene que ocultar este gobierno porque no quiere saberlo, ¿se parece un poco a estar insinuando algo o no? No, decir que tiene que ocultar este gobierno es preguntar qué tiene que ocultar este gobierno. Eso lo preguntamos todos cuando se cerró la comisión de investigación de una manera que no debería haberse cerrado. Si se quiere hacer una comisión de investigación, que queríamos todos los grupos, es para dos cosas, para saber la verdad y para evitar sacar conclusiones de cara al futuro. ¿Por qué se cierra una comisión de investigación sin contar con el principal partido de la oposición? ¿Por qué no se aceptan las peticiones de comparecencia de algunas personas que podían ser útiles para la investigación? Bueno, eso habrá que preguntárselo a la mayoría. Pero es evidente que si todas esas personas no se quiere que vayan, si se niegan algunos documentos y si el señor presidente del gobierno dijo está todo claro, pues es evidente que no es así, porque si el señor presidente repite otra vez, como dijo al cerrarse la comisión de investigación, que está todo claro, que nos diga a los españoles entonces exactamente qué es lo que ocurrió, que de momento pues aún no lo sabemos. En todo caso, lo que sí parece, señor Rajoy, es que usted sospecha que más allá de lo que ha hecho el juez del Olmo, la fiscal Olga Sánchez y toda la policía, hay elementos que no están queriendo aclararse. Iñaki, yo no sospecho nada, porque el juez del Olmo tiene un sumario y luego ha abierto otra pieza separada y sigue pidiendo documentación muchas veces, porque aparecen datos en los medios de comunicación y sigue pidiendo la comparecencia de algunas personas. Por tanto, no sospecho nada, simplemente me limito a constatar eso y me parece muy bien que se siga trabajando, se siga investigando y no se desfallezca nunca. Bien. Entonces, el capítulo de las insinuaciones en torno a la conspiración, usted las descarta como algo que tiene que ver con su partido, fuera, no las permitirá. Mi partido no está en ninguna conspiraciones, mi partido lo que quiere es que se sepa la verdad y tiene que exigirle al gobierno que colabore a aportar datos a los jueces. Pero esto, si es que casos de estos hemos visto muchos en España, Iñaki, si es que muchas veces, por investigaciones de medios de comunicación, luego se han sabido cosas y han actuado los tribunales. ¿Sí? Recuerde el caso Roldán. Recuerde el caso de los GAL. Fueron noticias que conocimos los españoles no porque nos lo dijera ningún miembro del gobierno, ni por ciencia infusa, sino porque aparecieron publicadas en los medios de comunicación y luego se demostró que era verdad. Por tanto, oiga, en algunas ocasiones se acierta y en otras no se acierta. Pero insisto, es lo más grave que ha ocurrido en España desde la transición democrática. Oiga, hagamos entre todos un esfuerzo para saber realmente qué pasó. A nadie le puede molestar, al contrario, lo que desea la gente es que se sepa qué pasó y nada más. Y creo que todos los ciudadanos lo desearían exactamente así si fueran esos términos. La parte en la que yo estoy buscando la línea de reproche es en la que está coqueteando con la idea de que eso pasa porque hay una intención oculta en nombre de una conspiración que se juega. No, perdón, eso es un juicio de valor que yo no puedo aceptar, por lo menos referido a mi persona y a mi partido, que es por quien yo hablo, por mi persona y mi partido. Bueno, la inmigración se ha convertido en la primera preocupación de los españoles y bien pronto se ha notado, están los partidos tratando de colocarse bien ante el tema. Usted ha anunciado importantes medidas sí, desde su punto de vista. Una de ellas referida a la no regularización de inmigrantes. Masiva. La regularización es masiva, sí. Creo que la regularización que ha hecho el gobierno fue un enorme error y yo se lo advertí. Y se lo advertí directamente a algunos miembros del gobierno y también a través de la persona que lleva estos temas en nuestro partido, Ana Pastor, que tuvo muchas reuniones en el Ministerio de Trabajo con la Secretaria de Estado de Inmigración en alguna ocasión con el ministro. Era un enorme error. Se lo advirtieron todos los ministros del Interior de la Unión Europea. Es decir, era una cosa evidentísima. Se nos criticó, se nos dijo que éramos gente sin alma y sin sentimientos. Fíjese usted lo que acaba de decir ahora el ministro del Interior francés, que es dramático. Le ha dicho al gobierno de España, el gobierno de España viene ahora a pedir socorro después de no haberle hecho caso a la Unión Europea en el tema de la regularización. Fue un tema dramático, un enorme error. Yo me opuse en su día y no se quiso atender la experiencia, buena o mala, pero alguna experiencia teníamos algunos sobre estos asuntos. Pero una curiosidad, esos 800.000 que se regularizaron, ¿cómo habían venido? ¿Qué efecto llamada les trajo aquí? Pues no eran 800.000, eran casi 600.000. ¿Y qué hacían aquí? Pues esos 600.000, yo tengo la firme convicción de que muchísimos no estaban aquí.
porque, entre otras cosas, en la regularización que estableció el Gobierno, la anunció con bastantes meses de antelación respecto a la fecha en que efectivamente lo hizo. Permitió que cualquier documento, incluido la orden de expulsión, fuera un documento útil a estos efectos. Y se inventó aquella curiosa historia del empadronamiento por omisión o el empadronamiento con efectos retroactivos que motivó pues, hasta algunas cuchufletas por parte de algunos, en fin, personas, periodistas y gente que escribe en los medios de comunicación. Fue una cosa muy mal hecha, donde se dio marcha atrás, marcha adelante, se dijo una cosa, la contraria, y fue un error. Es decir, oiga, lo cometió el Partido Socialista, podían haberlo cometido otros, pero fue un error. Y entonces yo creo que la primera medida, porque eso sí que crea un efecto llamada, porque desde entonces se ha multiplicado esto, porque claro, toda Europa diciendo, aquí no hay regularizaciones masivas, y en España anunciando una regularización masiva, pues oiga, la gente toma nota. Y fue un error. Lo que hay que hacer ahora, y es mi propuesta, que por ley se diga que no va a haber más regularizaciones masivas. Es más, le puedo decir una cosa. Lo que yo voy a proponerle a Durão Barroso, que estaré con él, si Dios quiere, el próximo miércoles en Bruselas, y que es algo que yo estoy convencido que se va a aprobar, es que haya un acuerdo de todos los países de la Unión Europea para que no haya regularizaciones masivas. Desde luego, tanto en Francia como en Alemania como en Italia están en esa posición, y que no se adopten decisiones por parte de ningún país de la Unión Europea en este tema si no es por consenso de todos. Porque este es un problema muy serio, es un problema muy importante que no se lo puede tomar uno a broma y no es para hacer eslogans, ni chistes, ni gracietas. Este es uno de los asuntos más importantes, con aspectos muy positivos, porque los tiene, pero también genera muchos problemas y por tanto hay que tomárselo muy en serio. Yo llevo, y perdón que me cite a mí mismo, pero muchos años diciéndolo. He sido ministro del Interior, he llevado estos temas. Cuando España presidía la Unión Europea, yo estaba de ministro del Interior, me tocó hacer propuestas, porque le tocaba presidir a España en la Unión Europea. Tuvimos debates muy importantes y puedo asegurarle que este es un tema capital y no es para andar con bromas, sino para tomárselo muy en serio. Como para establecer un pacto entre las principales fuerzas políticas, habida cuenta de que nadie tiene receta alguna, se trataría de poner en común, usted ha dicho, consenso, sí, ¿no sería bueno que se hiciera un gran pacto de todas las fuerzas políticas? Sí, sería bueno, pero le voy a decir una cosa, es que ya lo había. Es que en el año 2003 pactamos la ley de inmigración. Y yo hubiera querido pactar este tema, pero el Gobierno decidió unilateralmente primero quitarle las competencias al Ministerio del Interior y pasar la Secretaría de Estado y todas las competencias de inmigración a trabajo, lo cual es un enorme error. Porque yo cuando tenía las competencias de inmigración y era ministro del Interior me reunía con los ministros de Alemania, Italia, Francia y del Reino Unido y todos eran los del Interior. En segundo lugar, se empeñó en la regularización, que este fue el gran debate que tuvimos con el Gobierno. Le dijimos, esto es un error, y lo que se nos contestó pues fue, como le he dicho antes, calificación, gente sin sentimientos, gente sin criterio, gente sin tal. Y luego les advertimos de que había que hacer una política muy intensa en la Unión Europea, pero muy intensa, porque al final el tema de la inmigración hay que hacer cosas en España, desde luego las regularizaciones masivas, desde luego una acción internacional eficaz. El presidente del Gobierno tiene que verse con el presidente del Senegal ya y plantearle este tema en serio. Pero si queremos solucionar este tema de verdad, que no es fácil, insisto, no es fácil, tiene que haber una política europea común. Y eso tiene que promoverlo como lo intentamos nosotros el Gobierno de España. ¿Qué significa eso? Pues que los inmigrantes deben tener los mismos derechos y deberes en cualquier país de Europa. Que a la hora de traer a sus familiares deben poder traer a los mismos familiares en cualquier país de Europa. Que las normas de expulsión sean las mismas. Que las normas de readmisión sean las mismas. Que las normas de repatriación sean las mismas. Que a la hora de conceder visados los criterios sean los mismos. Y lo primero que hay que hacer, fíjese, lo más urgente, es uno de los planteamientos que hice yo el otro día, es que debe ser la Unión Europea, es decir, 25 países y 27 cuando entren Rumanía y Bulgaria, los que, primero, incrementen la ayuda al desarrollo a estos países. Segundo, pacten con estos países y primen en la ayuda al desarrollo a aquellos que estén dispuestos a colaborar en la lucha contra la inmigración ilegal. Este es un tema capital, que nosotros planteamos siendo presidencia española en Sevilla en el año 2002, que requería unanimidad y solo se opuso Francia porque veía en aquel momento que a lo mejor nosotros planteábamos esto por algún problema con alguien. Pero yo sentí una gran satisfacción en aquel momento porque tuve el apoyo, en fin, de dos personas a las que desde entonces le tengo mucho respeto. El exministro del Interior inglés, David Blunkett, aquel que era ciego, lo conocerán seguramente los telespectadores, y Otto Schilling, que era el ministro del Interior alemán. Y ese es
una decisión capital y se puede tomar ya. Y yo creo que en este momento la Unión está en posibilidad de hacerlo. Bien, pues a ver si convence usted a la Unión, porque parece que hay muchas reticencias. No, la Unión no tiene. El problema, Iñaki, la Unión está en un momento muy crítico, no está ahora para preocuparse por los demás. La Unión está en un momento muy crítico y no está para preocuparse por los demás. Pero claro, si los 5 ministros del Interior de los países más importantes de la Unión te dicen, oiga, no haga usted la regularización, y tú la haces y presumes de ser la quintesencia de la democracia, pues al final te encuentras con lo que te has encontrado. Si es que en política exterior las cosas funcionan así, claro, y así el ministro francés dice, nos gustaría muchísimo a nosotros que los políticos un día nos dijeran, es que no sabemos cómo se hace. Los americanos no saben cómo se hace poniendo 10.000 soldados en la frontera. Sarkozy tiene un plan, la Iglesia lo critica. Todo el mundo anda tanteando. Veo que usted tiene la receta. Yo no he dicho yo no he dicho que tenga la receta. Yo he dicho que entre no hacer nada o tomar decisiones equivocadas se pueden ir dando pasos en la buena dirección. Y hay unas cuantas medidas que yo he planteado y que estoy dispuesto a discutirlas. Además, supongo que se discutirán, que se llevarán al Congreso de los Diputados, porque son medidas pensadas, razonadas, que ya vienen de atrás y que pueden ser útiles. Ahora, yo no tengo ninguna varita mágica, pero la varita mágica ni en este asunto, ni me temo que en ninguna faceta de la vida nadie la tenga. Pero dar pasos en la buena dirección siempre es mejor que dar pasos en la dirección contraria a la lógica y al sentido común. Si usted estuviera ahora de presidente, ¿qué estaría pasando con ETA y con Euskadi? Pues que estaría en pleno vigor el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que firmamos en la anterior legislatura, que era un pacto que le decía a ETA simplemente 2 cosas. Oiga, aquí estamos el Partido Popular y el Partido Socialista, que se supone son los únicos que podemos gobernar en España, al menos en los próximos años, y los 2 conjuntamente le decimos, la única alternativa que tiene usted es dejar las armas y yo no voy a negociar políticamente nada con usted, y hasta que no deje las armas usted no se va a presentar a las elecciones, yo le voy a perseguir, naturalmente utilizando los instrumentos del Estado de Derecho, y al mismo tiempo pues seguiré promoviendo un boicot por ser usted un grupo terrorista en Europa. Exactamente eso. Y eso fue, ese pacto por las libertades y contra el terrorismo, lo que más debilitó a ETA en los últimos 30 años. Es decir, que no habría ahora una tregua de ETA. Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. La tregua parece estar más o menos conectada con el desarrollo de un proceso. Eso no lo sabemos. Yo creo que el factor determinante fue la debilidad de ETA, consecuencia del Pacto por las Libertades y Terrorismo, y sobre todo la ley de partidos. Lo que más daño le hizo a ETA fue decir, usted no se presenta a las elecciones generales, a las elecciones municipales ni a las elecciones autonómicas. Eso fue el mayor daño que se le hizo a ETA en los últimos 30 años. Por tanto, no sé si habría una tregua o no, no sé lo que habría, pero eso no lo sabemos. ¿Merecería la pena? ¿El qué? ¿La tregua no le parece a usted una importante posibilidad? Sí. Como es evidente que ETA no mate... No digo, merece la pena esa exploración, digamos. Merece la pena, no, es obligada. Yo cuando se produje esto fui a Moncloa, porque me citó el presidente del gobierno, y naturalmente fui, y le dije lo que mi opinión debería hacer, que era hablar con ETA, pero además contárselo a los españoles, y es que yo lo dije a la salida. Yo le dije, presidente, ya que tú me preguntas mi opinión, yo te digo, yo iría a hablar con ETA y le diría a ETA, oiga, esto va en serio, ustedes tienen la voluntad de verdad de dejar de matar, porque yo lo que le voy a decir es que yo no voy a negociar políticamente nada con usted. Pero si usted deja de matar, Batasuna ya es legal, pero no porque lo diga yo, sino porque lo dice la ley. Y la ley en democracia está por encima de cualquier otra consideración. Yo es lo que hubiera hecho y lo que le hubiera dicho. ¿Eso es lo que hicieron antes ustedes? Eso es lo que hicimos nosotros en el año 1998, con una diferencia muy importante, que la tregua del 98 venía precedido de un pacto previo que supimos después entre ETA y el PNV, es decir, el gobierno se enteró de la tregua como el resto de los españoles. Y sin embargo esta tregua, pues todo es evidente que viene precedido de unas conversaciones, si no del gobierno directamente, sí de personas que contaban con la autorización y conocimiento del gobierno. ¿Hay agenda oculta? Bueno, hay muchas dudas. Es decir, le voy a plantear una que además la puede disipar y la puede liquidar el presidente del gobierno mañana mismo. ¿Está dispuesto el Partido Socialista a garantizar a los ciudadanos de Navarra que no va a pactar con partidos políticos después de estas elecciones que quieran que Navarra deje de ser Navarra para pasar a ser el País Vasco? Fíjese, eso es una duda. Ahora han nombrado candidato del Partido Socialista en Navarra, no al secretario general, como era previsible, sino que ha nombrado directamente Moncloa, pues a un consejero, que esperemos que responda a esta pregunta, a un exconsejero, perdón. Esperemos que responda a esta pregunta.
En relación con la presencia de las tropas españolas en el Líbano, le hemos visto a usted pasar unos momentos un tanto, en fin, curiosos. Parecía que estaba bailando la yenca, paso para adelante, izquierda, derecha. Finalmente ha brindado su apoyo. No se lo ha visto muy contento, estaba incómodo con su apoyo. No, estaba muy cómodo. Es decir, usted lo vio así. Ha estado raro, ¿no? No, yo estaba muy cómodo. Es decir, no hay mejor juez de uno mismo que uno mismo. Es decir, yo sé cuándo estoy cómodo y cuándo estoy incómodo. Estaba muy cómodo porque fui coherente. Porque en todas las ocasiones en que el gobierno de España ha venido a plantearnos estos asuntos a las Cortes, yo le he dado al gobierno. Yo ahí al señor Rodríguez Zapatero solo le hice un reproche. Es decir, yo he votado esa decisión, como voté lo de Afganistán, como voté lo del Congo o como votamos incluso lo de Haití. Fíjese usted, todas las veces en que el señor Rodríguez Zapatero mandó soldados españoles al extranjero, más veces que ningún otro presidente del gobierno de la historia, por cierto, fíjese lo que son las paradojas de la vida, yo le apoyé. Yo lo que le reproché al señor Rodríguez Zapatero es este engaño, esta manipulación de la realidad, decir, nosotros vamos a la paz, los demás vamos a la guerra. Llegué a utilizar una frase, que ya la utilicé en Afganistán, oiga, usted no puede decirle a los españoles que los soldados españoles van a Afganistán a ayudar a las ancianitas a cruzar la calle, porque en Afganistán, a donde nos ha mandado el señor Rodríguez Zapatero, y donde, con mi apoyo, están en estado de guerra. Y los soldados españoles están allí y corren riesgos, hasta tal punto que desgraciadamente hemos tenido que asistir a algunos funerales por muerte de soldados españoles en Afganistán. Por tanto, ese es mi reproche al señor Rodríguez Zapatero, que no diga la verdad, que no explique las cosas, que no diga, oiga, vamos aquí a luchar por la democracia, vamos aquí a luchar por los derechos humanos, vamos a luchar por un modelo de sociedad, vamos a luchar con nuestros aliados, que no diga, no, esto es de paz y todo lo que hacen los demás es de guerra. Eso es lo que yo le reprocho al presidente del gobierno, porque eso no me parece serio, ni ético, ni responsable en un presidente del gobierno. Claro, lo fácil es ir a un mitin y decir, no, nosotros mandamos las tropas a la paz y el PP los mandaba a la guerra. Eso es engañar a la gente. Ese es el único reproche que le hice al señor Rodríguez Zapatero. Y luego le pregunté, como es natural, por 3 o 4 cuestiones sobre las cuales también le preguntaron el resto de los grupos políticos, porque es mi obligación. Entre otras cosas, las reglas de juego que iban a tener nuestros soldados, que no me parece una pregunta menor, y cómo se garantizaba su seguridad, que tampoco me parece una pregunta menor. Señor Rajoy, ¿verdad? Después de lo que ha ocurrido en Irak, ¿no tienen ustedes una cierta incomodidad al hablar en estos términos? En Irak fuimos a una guerra que ustedes patrocinaron cuando todo el mundo a estas alturas ya reconoce que fue una auténtica catarata de mentiras. No, en Irak las cosas no están bien, están peor, ciertamente, en Afganistán. Es decir, porque en Afganistán sí que hay una guerra en este momento. Fuimos conducidos a una situación que patrocinó el presidente del gobierno entonces. Sí, mire, le voy a dar un dato, Iñaki, que es que van a ir más países europeos a Irak que al Líbano. Fíjese usted. Más países europeos a Irak que al Líbano. El otro día se lo dije al presidente del gobierno. Estamos hablando de qué pasó. Sí. No de... Pues mire, el otro día el presidente del gobierno utilizó, en fin, bueno, hizo un comentario parecido al que usted acaba de hacerme, y le aporté allí un Real Decreto aprobado por el gobierno que preside el señor Rodríguez Zapatero en el año 2004, y donde se decía, en ese Real Decreto, al amparo de qué resoluciones de Naciones Unidas habíamos ido nosotros a Irak. El propio presidente del gobierno, que naturalmente fue absolutamente incapaz de responderme a eso, porque sería tanto como desdecirse de lo que había dicho en una resolución de un Consejo de Ministros que él mismo había presidido. Parece, no sé, la política es para mí un arte extraordinariamente misteriosa. Me parece imposible que... la política es sentido común, Iñaki. Es sentido común tener unos objetivos claros. En la política no cabe, por ejemplo, no cabe lo que cabe en el resto de la vida. Que una fuerza política diga, pues en efecto, aquello fue un planchazo, metimos la pata absolutamente, el mundo entero lo sabe, miremos hacia adelante, porque eso no se puede decir, eso lo decimos los hombres en la vida. Sí, el gran problema de todos esos asuntos, y tiene usted razón, pero se ha equivocado la comunidad internacional en Bosnia, en Kosovo, en Afganistán, nos hemos equivocado en Afganistán, en el Líbano, donde van ahora las tropas españolas, ya están allí las tropas españolas, cascos azules de la ONU hay desde el año 1978. Esa misión de la ONU, la del Líbano, es la misión donde ha habido más bajas a lo largo de la historia. ¿Nos hemos equivocado o no nos hemos equivocado? Hay muchas veces que es muy difícil saber si nos hemos equivocado. Si estamos en conexión con el gran organismo que creamos para hacer esto, no nos estamos equivocando. Pero si vamos por nuestra cuenta, sí. En las Azores se inventaron los allí reunidos una legalidad inexistente.
¿La ONU tiene la razón por definición? No. Bueno, pues ese es el tema. Pero nos hemos equivocado entonces en Kosovo cuando el secretario general de la ONU, Solana, bombardeó Belgrado sin Naciones Unidas. Nos hemos equivocado. Sin las Naciones Unidas y con el apoyo del Partido Popular y del Partido Socialista. Se bombardeó Belgrado. Nos hemos equivocado. Hacemos una pequeña jugada de ciencia ficción. Imagínese que con aquella resolución de Naciones Unidas que decía que podía haber sanciones, con la cual Estados Unidos dijo, me siento amparado y actúo, hubiera actuado Irán. Imagínese que Irán dice, dado que Naciones Unidas entiende que hay una situación intolerable en Irak, se autoproclama ejecutor de esa decisión. Es lo que hicieron en las Azores. Bueno, eso fue una coalición internacional en la que estaban más de la mitad de los países de la Unión Europea y muchísimos otros países, es decir, ya le digo, muchos más países que los que van a participar ahora en el Líbano. Ya está en el pasado, se quería decir a efectos solamente de... No, en el pasado, estamos hablando del pasado, claro, sí, es que usted me pregunta por el pasado, yo quiero hablar del futuro. Si no cabe, digamos, dar por aceptadas los errores que se han cometido para mirar hacia adelante. Si es evidente que durante 10 años la ONU le exigió a Irak que destruyera sus armas de destrucción masiva. Pero durante 10 años hay resoluciones de la ONU desde el año 90, donde fuimos a la primera guerra del Golfo, sin Naciones Unidas. Fue Felipe González, con el apoyo del Partido Popular, pero fuimos sin Naciones Unidas también, a Irak, a la primera guerra del Golfo, ¿no? Por tanto, durante 10 años, luego al final no hubo armas de destrucción masiva, pues es evidente que había una información que no era cierta. Pero hacer juicios en estos temas categóricos y sobre todo lanzarlos como se ha hecho como arma arrojadiza sobre un partido. Luego, el presidente del gobierno, yo estoy seguro que ahora se dará cuenta de lo complicado y de lo difícil que es gobernar y de que a veces hay que tomar decisiones que no es fácil hacerlo. Y tiene la suerte de que yo le he apoyado en todas las decisiones que sobre esos asuntos... Para mí lo cómodo hubiera sido Afganistán, yo no le apoyo, porque allí hay 20.000 talibanes armados, porque se están muriendo soldados españoles. Ahora, eso a lo mejor hubiera sido muy rentable para mí, pero es una enorme irresponsabilidad. Y desde luego irresponsabilidades, ya a estas alturas de mi vida procuraré cometer pocas, lo cual no quiere decir que sea Teresa de Calcuta, pero intentaré servir al interés general de la mejor manera posible. Bueno. Pues esto ha sido todo. Le puedo preguntar ahora si quiere para desengrasar un poquito por el Madrid, que no sé cómo va, pero que me temo lo peor. Iba perdiendo 2-0 cuando entré aquí. 2-0 me dijeron que iba perdiendo cuando entré aquí. Oiga... 3-0. 3, bueno, igual que el año pasado. Bueno, como quedan 5 partidos, pues seremos primeros de grupo con 5 partidos ganados y 1 perdido, que es el de hoy. Cuando dicen que usted es un hombre, en fin, con unas características de bonomía, en fin, un hombre ideal para descansar en un balneario. ¿Le elogian o le critican? Bueno, yo no sé quién dice que soy un hombre ideal. No, un hombre así, digamos, de esa pasta. Bueno, yo soy una persona que llevo 25 años en la vida política, 25 años. Es decir, yo terminé la carrera, hice el servicio militar, hice las oposiciones 14 meses, entré en política con 26 años en el primer Parlamento gallego en el año 1981. He trabajado muchísimo. He empezado de concejal de pueblo. He sido diputado en mi tierra, en Galicia. He sido presidente de la Diputación y durante muchos años tuve el enorme honor de ser ministro del gobierno de mi país. He intentado aportar sentido común y sensatez a la política española. Y yo creo que en este momento es necesario un cambio político en España y considero el ser presidente del gobierno como un deber moral a la vista de lo que está ocurriendo en este país. Por tanto, yo no pienso irme a ningún sitio a descansar, eso probablemente lo quisieran algunos de mis adversarios políticos, pero oiga, no se puede tener todo en la vida. Puedo ayudarles en otras cosas, pero en eso no lo voy a hacer. Bueno, y la pregunta para que quede grabada y quede ahí en la colección de cosas. ¿Va a ser usted, señor Rajoy, presidente del gobierno de España? Bueno, eso lo tendrán que decidir los españoles, pero yo en este momento creo que sí. ¿Pronto? Creo que sí. Bueno, cuando se convoquen las elecciones. ¿Cree que tiene una o más oportunidades? No, yo creo que voy a ganar las próximas. Si no gana las próximas, ¿cree que tendrá otra oportunidad? Pues volveré a intentarlo. Pero creo que voy a ganar las próximas. Señor Rajoy, muchas gracias. Muchas gracias a usted, ha sido muy amable. Buenas noches.